Para iniciar con este tornillo vamos a seleccionar la figura paraboloide. Le vamos a dar dimensiones de 3 milímetros de altura y 3 milímetros de diámetro. Lo giramos 90 grados, seleccionamos, copiamos. Con la función espejo lo giramos. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Nuestro tornillo va a tener 20 paraboloides separados 3 milímetros. Resolviendo la fórmula, 20 por 3 milímetros nos da 60, que dividido entre pi 3.1415 nos da un valor de 19.09 en el diámetro. Ese valor se lo ponemos en un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 milímetros de ancho y 19.09. Ahora seleccionamos una figura y el eje auxiliar, centramos y alineamos en el eje inferior, agrupamos. Ahora seleccionamos la otra figura, centramos y alineamos en el eje superior. Desagrupamos la primera figura y movemos el eje auxiliar. Dividiendo 360 grados entre 20 nos da una separación de 18 grados. Seleccionamos, copiamos y cambiamos el ángulo a 18. Copiamos hasta completar el círculo. Seleccionamos todo y agrupamos. Ahora seleccionamos la pieza, la copiamos y la vamos a girar 9 grados. La elevamos 3 milímetros. Ahora seleccionamos los dos renglones, los copiamos y los vamos a elevar 6 milímetros. Nos vamos directamente a copiar y le damos la altura que deseamos al tornillo. Seleccionamos todo, agrupamos y esperamos. Ahora seleccionamos un cilindro, ajustamos los lados a 64 y le damos un diámetro de 17 y la altura de 48, que es lo que mide mi tornillo. Ahora a un cilindro hueco ajustamos los lados a 64, le damos un diámetro de 14 y una altura de 48. Seleccionamos todo, centramos y agrupamos. Ahora vamos a hacer la tuerca. En el primer renglón tenemos 20 paraboloides separados 3 milímetros y un ángulo de 18 grados entre ellos. El segundo renglón lo copiamos y lo movimos 9 grados, es decir, la mitad. Ahora la distancia es de 1.5 milímetros y lo elevamos 3 milímetros. Esto nos formó un triángulo. Tenemos que buscar ahora el valor del ángulo, que aquí le llamo W. Tenemos A y B y la función que nos relaciona a esos dos lados es la tangente. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que 1.5 entre 3 nos da 0.5. Aplicando función tangente inversa en la calculadora científica nos genera un ángulo de 26.56 grados. Regresamos al dibujo. Seleccionamos un cilindro, ajustamos los lados a 64 y le damos un ancho de 4. Con un cuadrado hueco centramos las dos figuras y desplazamos 3 milímetros. Seleccionamos las dos, agrupamos. Ahora la vamos a girar y le vamos a colocar el ángulo que medimos,
26.56 grados. Ajustamos su altura a 0. Con un cuadrado hueco le damos 5 milímetros de altura. Lo colocamos sobre la pieza. Seleccionamos y agrupamos. Ajustamos a 0 la altura. Con un cuadrado hueco la elevamos 8 milímetros. Lo colocamos sobre la pieza. Seleccionamos las dos. Agrupamos. Es 1 milímetro más alto que el valor de la tuerca que vamos a poner. A nuestro eje auxiliar le vamos a aumentar 0.1. Entonces ahora va a valer 19.10. Seleccionamos las dos piezas, centramos y ajustamos en el eje inferior. Ahora seleccionamos, copiamos y giramos 18 grados. Aceptamos y vamos directamente a copiar y completamos el círculo. Vamos a borrar ahora los ejes auxiliares. Seleccionamos ahora todo y agrupamos. Con un cilindro ajustamos los lados a 64, le damos una altura de 7 y un diámetro de 25. Seleccionamos un cilindro hueco, ajustamos los lados a 64 y le vamos a dar un diámetro de 17, que es el mismo diámetro que tiene el tornillo, en la parte en donde terminan los paraboloides. Centramos las dos piezas, seleccionamos, agrupamos. Seleccionamos la pieza de los ángulos, la cambiamos a hueco, seleccionamos las dos, centramos, seleccionamos nuevamente, agrupamos. Cambiamos el color, tenemos la tuerca. Seleccionamos las dos, centramos. Giramos el ángulo, lo que sea necesario, para hacer que coincidan las piezas y ver que sí funciona. Imprimimos por separado, así se ve y así funciona.